Carlos Enrique Leder Rivas es un exnarcotraficante colombo-alemán, conocido por ser cofundador del cartel de Medellín. De padre alemán y madre colombiana, Leder se convirtió en el primer narcotraficante colombiano extraditado a los Estados Unidos y el único de los líderes del cartel de Medellín que sería capturado vivo cuando éste estaba operando. El 16 de junio de 2020 fue repatriado a Alemania, luego de cumplir su condena en Estados Unidos. Infancia. Hijo del ingeniero Klaus Wilhelm Leder, inmigrante alemán que se estableció en Armenia y creó una pensión llamada, la Posada Alemana, donde había alojado a varios personajes adinerados que visitaban la región cafetera, entre ellos el expresidente Alberto Lleras Camargo, a la vez que se le reconoce la construcción de varios importantes edificios de Armenia y la llegada a Colombia de modernos ascensores para la época. Al cambiarse su nombre legalmente a Guillermo Leder, contrajo matrimonio con Elena Rivas, hija de joyeros manizaleños, y de la unión tuvieron 4 hijos siendo Carlos el tercero, nacido el 7 de septiembre de 1949, quien pasó parte de su infancia en una finca cercana al aeropuerto de Armenia. A sus 15 años sus padres se divorciaron y Leder convivió un tiempo con su padre y posteriormente con su madre viajó a Nueva York. Actividades iniciales. Leder abandonó la escuela para dedicarse a leer libros de autores como Nicolás Maquiavelo y Germán Hesse, a la vez que mantuvo admiración hacia el texto Mein Kampf del dictador alemán Adolf Hitler. También comenzó en varios delitos, entre ellos el contrabando de vehículos robados que eran trasladados a Medellín y expendidos a través de un concesionario dirigido por uno de sus hermanos, aunque Leder siempre hizo pasar dichos vehículos como legales a pesar de las evasiones aduaneras. A sus 24 años Leder tomó clases de aviación convirtiéndose en experto piloto que conocería varias rutas aéreas, lo que le sirvió en las bases de su creciente carrera delictiva, la cual comenzó con tráfico de marihuana en pequeñas cantidades entre los Estados Unidos y Canadá. Después fue detenido por conducir un vehículo robado y deportado a Colombia. Mientras cumplía la condena en la cárcel federal de Danbury, Connecticut, conoció a George Jun. Leder decidió que a su salida aprovecharía el creciente mercado de la cocaína en los Estados Unidos y se asoció con Jun. Rouman Veroun y Jun ya habían experimentado con llevar marihuana a Estados Unidos desde México en pequeñas aeronaves por debajo del nivel de alcance de los radares y aterrizando en lechos secos de río. Inspirado en esa idea, Leder decidió aplicar el mismo principio al transporte de drogas. El sueño de Leder era tener un enorme balneario para personas como él y a su vez llevar justicia a su natal Colombia. Después de salir bajo palabra a finales de 1975, Leder y Jun empezaron a construir una base económica a través del narcotráfico básico, contrataban ciudadanas estadounidenses, les pagaban vacaciones en Antigua en donde recibían la marihuana y la llevaban a Estados Unidos en sus maletas de viaje. Repitiendo este proceso muchas veces lograron el dinero para comprar una avioneta. Aunque el negocio tuvo serios reveses por constantes atracos de delincuentes comunes en EUA, el tráfico de marihuana, el cual se encontraba en bonanza, tocó su fin por los intensos operativos policiales en Colombia y la reducción de los ingresos a causa de la siembra de marihuana en EUA, lo cual preludiaría sus inicios en el tráfico de cocaína, un negocio más rentable con opciones sencillas para su transporte. Con la avioneta y un piloto profesional, se dedicaron a llevar cocaína a Estados Unidos desde las Bahamas, incrementando sus recursos financieros y cimentando las relaciones con proveedores colombianos. Al mismo tiempo empezaron a repartir dinero entre las autoridades de Bahamas para obtener protección oficial y judicial. Esta fue la semilla del cartel de Medellín. La sociedad de Leder y Jun transportaba y distribuía el material que Pablo Escobar les suministraba y los hermanos Ochoa colaboraban con el poder económico y social derivado de sus conexiones. Leder y sus socios del cartel amasarían enormes fortunas a través del tráfico de cocaína, por lo que se les dio el apelativo de los mágicos, debido a que se habían vuelto ricos de un día para otro, aunque Leder fue más conocido como el Henry Ford de la cocaína. Cayo Norman. A finales de los años 1970, la sociedad Leder-Jun se derrumbó debido a una combinación de la megalomanía de Leder, la falta de ambición de Jun y el plan secreto de Leder de apoderarse de una isla personal como cuartel de sus operaciones,
Todo ello a causa de la constante dificultad de ingresar la droga a EUA. Esa isla fue Cayo Norman, que en ese momento constaba de un puerto, un club de yates, 100 casas privadas y una pista de aterrizaje. En 1978, Leder empezó a adquirir propiedades, acosando y amenazando también a los residentes de la isla. Mientras Leder perseguía a la población local y asumía el control de la isla, el primer ministro de las Bahamas Lyndon Pindling no hizo nada, aparentemente por haber sido sobornado previamente. George Young fue forzado a retirarse de la operación y supuestamente Robert Vesco se asoció con Leder. Young se quedó con una línea menor de distribución para Escobar. Leder a su vez cobraba una comisión de $10,000 por kilo para cualquier traficante que usase los servicios ofrecidos en Cayo Perico. La isla también poseía la bandera de Colombia y usualmente se cantaba su himno. Entre 1978 y 1982, el Cayo fue centro de conexiones del narcotráfico, así como escondite y sitio de reunión de Leder y sus asociados. Carlos Leder construyó una pista de aterrizaje de 1,1 kilómetros protegida por radar, guardaespaldas y perros de raza Doberman para la entrada y salida de aeronaves. En un día de máximo movimiento entraban hasta 3.000 kilogramos de cocaína por hora, aumentando el capital de Leder en billones. Fue tanta su fortuna que se ofreció a pagar la deuda externa colombiana en 2 ocasiones. En 1978 lo ofreció al presidente Alfonso López Michelsen a cambio de un espacio libre para el tráfico de drogas y en 1982 a través de Pablo Escobar, congresista por aquel entonces, con el fin de evitar su extradición. En 1981, la DEA y la policía de las Bahamas intervinieron en la isla desmantelando el imperio construido por Leder, quien se salvó de ser capturado y se despidió de la isla el 10 de julio de 1982 bombardeando con panfletos el Parque Clifford de Nassau con la frase de "Go Home", algunos de esos panfletos con billetes de $100. Regreso a Colombia. Tras la intervención policial a Cayo Norman, Leder retornó a Colombia donde además de retomar sus negocios se le reconoció por obsequiar a la gobernación del Quindío una moderna avioneta para la época. Tal obsequio llamó la atención de las autoridades y de la ciudadanía porque a pesar de ser utilizada en varias ocasiones, sus altos sobrecostos obligaron su venta un año después de ser legalizada. Se cree que la avioneta había sido recomprada secretamente por Leder aprovechando su legalización, y dicha avioneta viajaría a cualquier sitio de Colombia pasando desapercibida, mientras que el dinero dado a la gobernación por la venta de la aeronave fue usado para mejorar un hospital destinado a las clases menos favorecidas, y misteriosamente la avioneta volvería al aeropuerto El Edén de Armenia en pésimo estado. Llamado también hombre del mundo y siendo fanático de The Beatles y de Rolling Stone, se volvió un hombre bohemio y altamente popular en el Quindío y en plena bonanza cafetera, mostrando una riqueza comparable a cualquier millonario del mundo, algo muy distinto a las clases acomodadas de la época. Leder a su vez poseía automóviles costosos, con placas tan admiradas por los armenios que se llegó al punto de apostar los números de su matrícula en la lotería regional, sin olvidar el carisma de Leder, quien emplearía a muchas personas de la región. Participación en el MAS. El 19 de noviembre de 1981 fue secuestrado por el M-19, aunque Leder escapó siendo herido en una pierna hasta ser ayudado por un desconocido quien rechazó la millonaria gratitud ofrecida por Leder y que a su vez ignoraba la identidad del narcotraficante. Dicho fallido secuestro sucedió una semana después del secuestro de Marta Nieves Ochoa, lo que conllevó a la creación del grupo paramilitar Muerte a Secuestradores. Leder ofreció una millonaria suma por sus efímeros captors, varios de los cuales habían sido secuestrados por Escobar por el secuestro de la hermana menor de sus socios, a su vez que extremaría sus medidas de seguridad desde entonces, contratando exagentes del DAS, SIGIN, Ejército, etc., además de comprar una lujosa limusina perteneciente a un excanciller alemán con armas incorporadas, las cuales nunca fueron usadas por Leder. Dicha limusina fue guardada en el edificio Mónaco y fue uno de los pocos vehículos sobrevivientes del atentado perpetrado por el cartel de Cali. Actividades políticas. El movimiento cívico latino nacional y en la mira de la justicia. Clandestinidad. Caída.
Leder pasa completamente a la clandestinidad por la persecución dada por Lara Bonilla contra todo el cartel de Medellín. El cartel solo era capaz de sobrevivir utilizando violencia, con lo cual cada vez se hacía más evidente su existencia dentro de la sociedad. Se cree que Leder puede estar involucrado al menos parcialmente con la toma del Palacio de Justicia que terminó con la muerte de 11 magistrados de la Corte Suprema y 84 personas, así como en el asesinato de periodistas, oficiales de policía, funcionarios gubernamentales e incluso el asesinato del ministro Lara Bonilla el 30 de abril de 1984. Lara Bonilla había estado destapando las actividades del cartel y días después sería asesinado. Este asesinato fue el comienzo de la caída del cartel de Medellín, ya que en consecuencia el presidente Belisario Betancur, quien inicialmente se oponía a la extradición de colombianos a los Estados Unidos, anunció sus planes para establecer tratados de extradición y de paso firmaría la de Leder. Leder, que ya era un fugitivo en ese momento, se refugia en Nicaragua bajo protección de las guerrillas sandinistas y posteriormente entró a Colombia y se escondió en la casa de Johan Suárez, alias Chiqui, en la ciudad de Ibagué. Durante 3 días posteriormente se desplazó a la selva protegido por las guerrillas de izquierda comandadas por Brian Jiménez en el Cauca, donde se le daría el apodo de Comandante Rambo González. Apareció en un mensaje televisivo en 1985 entregando un mensaje que denunciaba el imperialismo estadounidense y los tratados de extradición, apelando a sentimientos nacionalistas, y se le conoció por su frase «La cocaína es la bomba atómica de América Latina contra Estados Unidos». Para entonces Enrique Parejo González, sucesor de Lara en el Ministerio de Justicia, había extraditado 3 narcotraficantes del cartel de Medellín por lavado de dinero y en varias ocasiones Leder estuvo a punto de ser capturado por la policía comandada por el coronel Jaime Ramírez Gómez. A su vez Leder, cabeza visible del cartel, perdió buena parte de su fortuna, la cual había usado para pagar protección, por lo que se convirtió en empleado de sus propios socios y así fue recuperando parte considerable de sus dineros. Durante una de sus fugas, principalmente en la hacienda Irapua, pierde una de sus caletas, en palabras de El de Caja Menor, y casi son capturadas su compañera y su hija Mónica de 1 año de edad. Para 1986, el movimiento latino se disuelve por la falta de sostenimiento económico. A veces los dineros no llegaban a la sede del movimiento, a la vez que la posada alemana, en parte abandonada, sufre un incendio que la destruye parcialmente, y Leder también comenzaría a tener roces y altercados con sus socios del cartel debido a la persecución, la cual atraía informantes y delatores, y presuntamente por el deseo de Leder de iniciarse en el negocio del crack. Leder, en una fiesta organizada por Escobar, había asesinado por la espalda a uno de sus sicarios, al parecer por un lío de faldas y estando bajo efectos de la marihuana y la cocaína, además de ser señalado principalmente del atentado contra el exministro Parejo González en Budapest, donde se desempeñaba como embajador en Hungría. Al momento de su captura, la fortuna de Leder estaba alrededor de 8 y 9 mil millones de dólares, en ese entonces era uno de los hombres más ricos del mundo. Captura y juicio. Leder, a principios de 1987, después de haber hecho negocios de poca monta en Medellín con un viejo amigo llamado Luis Alfredo Prieto, en enero de ese mismo año ya se había deshecho de su escolta habitual para reemplazarla por un grupo de jóvenes guardaespaldas, si bien inexpertos, cuyas edades oscilaban entre los 16 y los 21 años. Con dicho grupo se escondieron en la finca Berracal, vereda Toldas, propiedad de un antiguo miembro del Movimiento Latino Nacional, donde se habían dedicado durante días enteros a hacer una enorme fiesta en la que presuntamente consumía marihuana y cocaína con su nueva escolta. El 4 de febrero de 1987, Leder fue capturado en dicha finca en un operativo comandado por el coronel William Lemus de la policía, creyendo que esa fiesta era organizada por empleados del cartel y el sitio un laboratorio de procesamiento de cocaína. La joven escolta de Leder, aunque más numerosa y mejor armada que la policial, se rindió fácilmente y Leder se entregó sin oponer resistencia. Su captura, para la época siendo muy fácil hacia un cabecilla de alto nivel, se dio presuntamente por ser delatado por el empleado principal de la finca, o por los vecinos de la finca hastiados del ruido de la fiesta, o por sus propios socios del cartel,
o por el mismo Pablo Escobar al considerarle un serio peligro tras el incidente en la fiesta, o por una de las prostitutas que había llamado para su fiesta. Condena y rebaja. A las pocas horas de su captura fue enviado a Estados Unidos, en donde fue sentenciado a cadena perpetua más 135 años en la prisión de Marion, Illinois. Si bien su extradición fue considerada ilegal, ya que ésta en general había sido declarada inexequible en Colombia por la Corte Suprema. En 1992, en un acuerdo para testificar en contra de Manuel Noriega, se le redujo la pena a 55 años. 3 años después, Leder escribió una carta de reclamación al Juzgado Federal del Distrito de Jacksonville quejándose porque el gobierno no había cumplido el acuerdo de trasladarlo a una prisión en Alemania. La carta fue tomada como una amenaza por el juez. Semanas después, en el otoño de 1995, Leder fue sacado en la noche de la prisión según algunos testigos protegidos de Mesa Unit, Arizona. Mientras muchos creen que fue liberado, él continuó cumpliendo su pena. Según la periodista Tamara S. Inscoe Johnson, quien trabajó en la defensa de Leder, simplemente fue transferido a otra prisión dentro del programa de protección de testigos, a pesar de los rumores en Internet que afirman lo contrario. Según su libro, cree que Leder nunca podrá ser liberado, ya que es posible que tenga mucha información en la relación de la CIA con el escándalo Irán-Contra. El 22 de julio de 2005 apareció en la Corte de Apelaciones del Circuito 11 para rechazar su sentencia. Leder se representó a sí mismo y alegó que los Estados Unidos no habían cumplido sus obligaciones en el acuerdo de cooperación entre él y la oficina del fiscal. Más tarde, entre 2009 y 2012, su hija Mónica Leder reclamó al gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez que presionase al gobierno de Estados Unidos para que su padre saliese de prisión, dado que su pena ya había sido cumplida, pero hasta entonces Leder aún permanece preso en una cárcel de Florida. Uribe le exigió que en nombre de su padre diese una disculpa pública por sus actos del pasado. Tras las apelaciones fallidas, Leder envió en el año 2016 una solicitud de clemencia al entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama, en la que pedía que su condena de 55 años fuera reducida a 48, en virtud de la cooperación efectiva que le había brindado al sistema de justicia estadounidense. Sin embargo, la solicitud fue negada y Leder tuvo que cumplir su condena hasta el año 2020, saliendo en libertad el martes, 16 de junio de ese mismo año. Al cumplir 3 décadas en prisión, Carlos Leder fue el espejo en que se miró el Chapo Guzmán. Numerosos escritos y pruebas a ojos vistas lo señalan como un empresario e inversor que se dedicaba al negocio del café y del azúcar desde Colombia. Tenemos datos de la policía de Miami en donde se especifica el carácter legal de sus negocios. También hay indicios de que participaba directamente con grupos anticastristas de Miami y Nueva Orleans, y de grupos antisemitistas, haciéndolo atractivo a la CIA y el FBI. Sin embargo, el carácter de acusado por drogas hace pensar que tenía una doble personalidad, según la Procuraduría de Estados Unidos, por la acusación de tráfico y lavado a gran escala. También por el enorme caudal de dinero que acusaba en impuestos, siendo un inversor importante mundialmente, calculándose en más de 2.500 millones de dólares su fortuna, véase Fortune, y siguiéndole replicando por los negocios de armas y propiedades de Asia. Liberación. Después de cumplir su condena en Estados Unidos, 2/3 partes de su condena, según la ley penal vigente en el momento de su extradición el 16 de junio de 2020, Leder fue sacado de su celda y entregado a Alemania, con un pasaporte alemán provisional, dado que su padre era alemán. Allí confirmó su hija que está libre pues no tiene cuentas pendientes con la justicia de ese país. Leder está en Berlín. Propiedades. La posada alemana era un enorme complejo turístico construido en una antigua pista de bicicross, y su nombre provenía de la antigua pensión alemana de su padre, la cual había sido clausurada por el gobierno del presidente Eduardo Santos, quien en plena Segunda Guerra Mundial había declarado medidas enérgicas contra los inmigrantes alemanes, italianos y japoneses. La posada tenía varias cabañas estilo suizo, una enorme vinería, una jaula con cóndores de los Andes, otra jaula con tigres y otra con llamas,
aunque la posada debió su popularidad a una enorme estatua de John Lennon encargada por Leder al célebre escultor colombiano Rodrigo Arenas Betancourt, y con dicha estatua en la posada fue construida una enorme discoteca con fotos de Lennon mostrando su biografía y con enormes vinos y una enorme manzana a la entrada. La estatua fue controvertida en su momento debido a que Lennon estaba representado desnudo con un casco de soldado alemán, con su guitarra, Hurricane Baakar 325 usada en los primeros años de The Beatles, con dos agujeros representando los disparos propinados por Mark David Chapman en su asesinato. Sus genitales y mano izquierda tenían la palabra paz. La estatua de Lennon fue robada a finales de 2003 y hoy en día se desconoce el paradero del monumento. Leder a su vez contrataba a jóvenes de clase popular, lo que llamó los odios de las clases adineradas de Armenia. Además que Leder fue uno de los característicos narcotraficantes que armaba fiestas en su hacienda Pisamal, donde contrataba también jóvenes prostitutas armando orgías en donde se cree que mantenía relaciones homosexuales con los jóvenes que él contrataba laboralmente. Filantropía. Además de la avioneta donada a la gobernación del Quindío, Leder obsequió al municipio de Salento un moderno carro de bomberos, casi rechazado por la alcaldesa de la época a la vez que era víctima de robos de dinero. Aunque bien no le daba importancia a esos robos puesto que recuperaba buena parte de su dinero a través de su lucrativo negocio.